toca exponer el seminario sobre prevención primaria y secundaria de muerte súbita. Soy la médico residente Adriana Domínguez Linares del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, la prevención de muerte súbita, para eso tenemos que saber los conceptos de lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Esto es sacado de la guía AJA del 2021, donde nos dice que la prevención primaria es la colocación de un DAI para prevenir muerte cardíaca súbita en pacientes que nunca han tenido un evento. Y esta guía nos define evento como taquicardia ventricular sostenida o arresto cardíaco súbito, pero en quienes tienen riesgo incrementado de estos eventos. En la guía en 2022 de la Sociedad Europea, eventos para ellos es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica. Y como prevención secundaria, la definición es la colocación de un DAI para prevenir muerte cardíaca súbita, pero en pacientes que ya tuvieron estos eventos. O sea, arresto cardíaco súbito, taquicardia ventricular sostenida o síncope causado por una arritmia ventricular. Entonces, ustedes se preguntarán cuáles son los conceptos de arresto cardíaco súbito y de muerte súbita cardíaca. El arresto cardíaco súbito, también definido en la guía del 2021, es el cese repentino de la actividad cardíaca de tal manera que la víctima deja de responder, ya sea con respiraciones jadeantes, persistentes o ausencia de cualquier movimiento respiratorio y sin signos de circulación. Para esto, la guía nos habla sobre ausencia de pulso palpable. En la muerte súbita cardíaca es súbita e inesperada que ocurre dentro de la primera hora de inicio de los síntomas o que ocurren en pacientes que se encontraron muertos dentro de las 24 horas siendo asintomáticos y presumiblemente debido a arritmia cardíaca o a una catástrofe hemodinámica. Entonces, cuando hablamos de prevención secundaria y prevención primaria, nosotros automáticamente pensamos en los estudios, en los ensayos clínicos que fueron publicados. Más o menos en la época de 1999 a 2000 se publicaron los primeros estudios sobre la prevención secundaria. El primer estudio, ahí la fecha que he puesto es la fecha en que se Adriana, empezó el disculpa que te estudio. interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Diga. ¿Cuál es el título del seminario que vas a presentar? Doc, lo mencioné al principio, es prevención primaria y secundaria de muerte súbita. A ver, déjame ver. ¿Este es el seminario que te toca exponer? ¿Estás segura? Sí, Doc, ese es el seminario que me toca. Iván, ¿puedes verificar esa información? Buenas noches, Doc. Es que me toca a mí Brugada. Ah, correcto. Estaba por subirlo y la compañera entró y no sabía si es Sí, que así es. lo habían adelantado. Creo que el tema que toca es síndrome de Brugada ahora. Bueno. Sí, don, lo han banqueado al compañero. Sí, así que por favor, Adriana, te tengo que nuevamente llevar pues a la banca de suplentes por el momento, ¿ok? Hay que darle espacio a tu compañero. Ya, Doc. Entonces, No te hoy día no preocupes, es no te como... preocupes. Sí. Ya, Doc, está bien. Tranquila. Ok, ahora subo mi presentación, Doc. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Ya. Buenas noches, mi nombre es Juan Rubio Santos, soy residente del Hospital de Policía. Me toca ahora hablar respecto al síndrome de Brugada y algunas actualizaciones respecto al manejo actual. Para recordar un poquito respecto a esta entidad, el síndrome de Brugada se produce por una alteración en los canales iónicos transmembrana. Es al final una patología primaria eléctrica, más en relación también a lo que ha comentado Lisette hace un momento, alteraciones moleculares, genéticas que muchas veces coinciden entre ellas o se solapan, ¿no? No son alteraciones genéticas específicas de una enfermedad por gen encontrado. Esta entidad se caracteriza por tener una presencia de un patrón electrocardiográfico típico. Hay 3 tipos, pero el típico para el diagnóstico es el tipo 1, ya veremos en un momento a qué me refiero. Se asocia esta entidad y este patrón electrocardiográfico a arritmias ventriculares, tanto de taquicardia ventriculares polimórficas como fibrilación ventricular, cuadros sincopales en relación a esto o muerte súbita en personas generalmente jóvenes y sin cardiopatía estructural conocida. Disculpa, Juan, ¿puedes ponerlo en pantalla completa, por favor? Ya, a ver un momentito.
¿Se ve mejor ahí o no? Es que... Yo lo veo igual, no sé si es que el resto lo ve en pantalla completa. Si no, vuelve a compartir tu Ahora, pantalla. ahora, Doc. Lo veo igual, ¿ah? Estoy Si no, intentando. vuelve a compartir. Es igual. Deja de compartir tu pantalla y vuelve a compartirlo. A ver. Un momentito, a ver, vamos a ver. Vamos a visualizar lo que estás viendo. Ya, correcto. ¿No te deja proyectar toda la pantalla completa? Es que aquí me sale como si se hubiera aumentado la pantalla, pero no. Me No, dice pantalla usted. completa, no aumentarla la pantalla. ¿No puedes ponerla abajo, clic? F11, amigo, F11. Antes que corra, ¿ok? Para ganar, para no perder más tiempo. Vamos. El tema es que ahora no avanza nadie, puedo. Bueno, entonces Es que creo que solamente está compartiendo una ventana. Cuando compartes una ventana tienes que compartirla grande, si no se va a quedar en el PowerPoint. comparte toda la pantalla. Así es. Sal de nuevo, Ya. deja de compartir. Cuando le des clic, pon compartir toda la pantalla, ¿no? Así es. Sí, porque si compartes una sola ventana, sale así la imagen como hace rato. Con Ya. tu mouse uno le puedes dar clic ahí en esa imagen que te indicamos que le des clic abajo. Notas, comentarios. Ya, adelante nomás, como estés, profesor, para ganar tiempo, ¿ok? Vamos. Ya, Doc. Ya es que no responde esta tontería. Ya, comentaba entonces de que dentro del recordar y del síndrome de Brugada es una alteración a nivel de canales iónicos, del sodio en este caso, una entidad que tiene un patrón característico electrocardiográfico asociado a arritmias ventriculares, tanto fibrilación ventricular como taquicardia ventricular polimórfica, cuadros sincopales y muerte súbita cardíaca en jóvenes sin que se haya demostrado cardiopatía estructural aparente. Estos hallazgos electrocardiográficos son de tipo dinámico, es decir, que en un mismo paciente pueden encontrarse los tres patrones en momentos distintos, inclusive puede haber en cierto momento de forma transitoria un electrocardiograma aparentemente normal. Pero también es cierto de que hay condiciones precipitantes que pueden desencadenar la aparición del patrón típico, ¿no? Básicamente la fiebre, algún tipo de sustancias tóxicas tipo cocaína o alcohol, básicamente porque estos pueden tener injerencia a nivel molecular de los canales, en este caso de sodio. La mayor parte de los casos esporádicos, la herencia que se tiene del síndrome de Brugada es autosómica dominante, tiene una penetrancia incompleta. Básicamente se han encontrado muchos genes relacionados a estos, a las canalopatías en general, y algunos coinciden, es decir, no es que un gen esté específicamente relacionado a una sola canalopatía, pero hay que tener en consideración también de que los test genéticos se encuentran en un paciente ya diagnosticado de síndrome de Brugada entre 25 y 30%. Eso es importante también tenerlo en consideración en el caso de los screenings genéticos, que sí que es cierto que apoyan a confirmar el diagnóstico, pero que no necesariamente deben ser positivos para considerar el diagnóstico. El diagnóstico requiere necesariamente, sí, el patrón de tipo 1. Importante también que no hay evidencia de que los resultados genéticos modifiquen el manejo clínico o la estratificación de riesgo en el síndrome de Brugada. En el caso de los electros, el tipo 1 es el específico para diagnosticar el síndrome de Brugada, también hay el tipo 2 y el tipo 3.
Es importante recordar que estos patrones pueden ser intermitentes en el tiempo en un mismo paciente. En la gráfica de la derecha está ahí la imagen típica de los 3 patrones. Importante también que ante duda lo que se puede hacer es colocar los electrodos en intercostales más altas para aumentar la posibilidad de encontrar alguna alteración específica. Respecto a la alteración molecular, lo que se tiene en sí es un gradiente de voltaje transmural alterado, básicamente por desequilibrio de corrientes de entrada y de salida, que lo que genera es que haya una afectación a nivel del epicardio respecto al endocardio. Eso hace que se prolongue a nivel epicárdico, y al final eso es lo que también, apoyado en esta explicación, es que luego se está planteando también pues manejos ablativos a nivel epicardio, como comentaré en un momento. Respecto a la clínica, se ha visto en los estudios de que el primer diagnóstico de un paciente, generalmente cuando hace síntomas, ocurre entre los 30 y 50 años. Es conocido de que 17-42% presentan un cuadro sincopal o muerte súbita cardíaca como primer episodio, y también se ha visto de que hay un porcentaje bastante alto de estos pacientes que pueden presentar nuevas arritmias ventriculares malignas en los siguientes meses. Ahora, este porcentaje de 17-42% pues está sobreestimado porque hay muchos casos silentes que no se han estudiado, entonces está calculado sobre un universo un poco menor. Otra particularidad es el tener en cuenta de que las canalopatías en sí, y aunque nos aboque el hecho de ver arritmias ventriculares, una alteración molecular no está limitada específicamente a los ventrículos, sino que pueden haber también trastornos auriculares o de conducción. Es por eso que también se ha evaluado, se ha visto de que un paciente con un síndrome de Brugada puede tener un cuadro de FA, puede tener una disfunción sinusal. Entonces, y más aún teniendo en un paciente que no tenga criterios o sustratos que justifiquen esas alteraciones. Un paciente joven podría tener una FA en el contexto de tener una canalopatía. También es cierto de que las canalopatías en general, Brugada también, tiene electros cambiantes en el tiempo, como comentaba. Entonces, esto para tener en consideración de que un paciente con electros cambiantes a nivel de despolarización o repolarización, o pacientes jóvenes que inexplicablemente tienen una FA que asumimos quizás paroxística o quizás por alguna eventualidad o una alteración del nodo sinusal, a la par de descartar otras entidades, componentes inflamatorios, de depósito y demás, también hay que tener en consideración que pueda estar en el contexto de una canalopatía, ¿no? Las arritmias del Brugada aparecen básicamente en situaciones en las cuales predomina el componente vagal, básicamente porque la acetilcolina inhibe las corrientes de calcio, al contrario de los betamiméticos. Entonces, eso explica de que los cuadros generalmente se puedan dar en reposo o en descanso a nivel nocturno. Es más frecuente en varones respecto a mujeres en una relación de 8-1, y tienen también estos más síntomas previos, más patrón de tipo 1 espontáneo y mayor inducibilidad de fibrilación ventricular en estudios electrofisiológicos. A nivel de lo que es la evaluación pediátrica de estos casos, lo que se ha encontrado más en las revisiones es que están relacionados a episodios febriles, ¿no? Básicamente porque la temperatura elevada inactiva prematuramente los canales de sodio. Luego, al tener yo un cuadro en el cual presenta un patrón electrocardiográfico variable en el tiempo, estamos con la necesidad de poder acceder a pruebas que provoquen el patrón típico y puedan ayudarnos en el diagnóstico. Entonces, ahí en el cuadro está especificado los bloqueantes de canales de sodio, lagmalina, flecainida, procainamida y pilcicaimida, con su dosis y su vía. Obviamente con la complejidad que implica el tenerlos, porque no son de fácil adquisición, inclusive no tenemos en el país 3 de ellos. Hay que tener en consideración que lo que busco con estos medicamentos es provocar que un patrón 2-3, o que en el cual yo tenga sospecha de que estoy frente a un Brugada, me muestre su verdadera cara y muestre el patrón típico, el patrón de tipo 1.
Frente a esto, a este intento de encontrar el patrón de tipo 1 con la provocación farmacológica, yo tengo que saber cuándo diré que la prueba ha sido positiva, qué cuidados debo tener con la provocación y debo saber cuándo detener la prueba. Entonces, es positiva si es que aparece el patrón 1. La monitorización debe ser continua, realizando electrocardiogramas seriados cada minuto hasta finalizar la prueba. Y esta prueba termina o se debe detener cuando o conseguí el patrón 1 o han aparecido múltiples ectopias ventriculares o se ha ensanchado el QRS por encima del 130% del respecto del basal. Se ha evaluado los marcadores estadísticos, digamos, de la agmalina y la flecainida, tanto en su sensibilidad, especificidad y sus valores predictivos positivo y negativo. Se ha quedado claro de que la agmalina es bastante más eficiente en su objetivo de dejar en evidencia el patrón 1, y lo que sigue que llama la atención en esa comparación es que el valor predictivo negativo de la flecainida es bastante bajo, ¿no? Inclusive ha habido una comparación entre los dos medicamentos, uno versus el otro, y ha quedado claro de que la agmalina es bastante más eficaz en su objetivo. Una imagen clásica para poder hacer frente a un síndrome de Brugada, básicamente distinguirlo entre sintomático y asintomático. Obviamente ya con el diagnóstico puedo separarlos de esta manera. Si es que el paciente tiene un síndrome de Brugada y es sintomático, el manejo básicamente es de implante de DAI, como clase funcional, con una recomendación de clase 1. Ahora bien, una muerte súbita cardíaca recuperada directamente es DAI. En el caso de que haya episodios sincopales de tipo cardiogénico y el diagnóstico haya sido hecho por un electro en patrón 1 espontáneo, lo mismo el DAI. Y en el caso de que haya sido por provocación, por inducción, también es DAI, pero con una clase de recomendación 2A. Si es que el síndrome de Brugada es asintomático, debo separar entre si es que el electrobase es un patrón típico o no, o fue el diagnóstico por inducción. Aquí hay una diferenciación dependiendo de las escuelas o las vertientes que tengan en ciertas zonas, respecto al uso o no del estudio electrofisiológico, la conveniencia o no, o la utilidad. Brugada, según las evaluaciones que se ha hecho, Brugada está a favor de una evaluación electrofisiológica para buscar inducibilidad de la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero Priori y otros investigadores italianos y de otras partes de Europa están en contra de esa vertiente. Sin embargo, si es que estamos frente a la posibilidad de hacer un estudio electrofisiológico ante un electro espontáneo en un paciente asintomático, si es que hay inducibilidad, el manejo es con DAI. Si no lo hay, el manejo básicamente es de seguimiento. Ahora bien, si es que estamos frente a un Brugada asintomático en el cual su electro llegó a un patrón 1 por inducción, debo preguntarme si es que el paciente tiene o no historia de familiar de muerte súbita. Si es que la hay, en la evaluación electrofisiológica, igual que el punto anterior, y si no la hay, el manejo básicamente es de seguimiento. Aquí lo importante en todo caso, de forma práctica, podría ser que si yo tengo un paciente con un síndrome de Brugada asintomático y sin historia familiar de muerte súbita, podríamos quizás de forma práctica, por la dificultad logística de tener medicación para provocar, evitarnos el provocarlo, porque si se provoca con los bloqueantes de canales de sodio, y le voy a decir al paciente que sí, que tiene un síndrome de Brugada y demás, pero el manejo va a ser estrictamente de seguimiento, quizás no sea lo más práctico, ¿no? Luego, como hemos visto en la diapositiva anterior, el manejo último y eficaz es el desfibrilador. Sin embargo, no es aplicable universalmente. Hay casos en los cuales puedo no tener disponibilidad, o es población pediátrica, o tiene alguna otra circunstancia que limite su uso. Entonces, se plantean puntos farmacológicos como los inhibidores de la corriente hito, la quinidina, los estimuladores de corriente de calcio, el isoproterenol, y algunos inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 3, el silostazol, que es una acción mixta de las dos anteriores, ¿no? Inhibe las corrientes hito y estimula las corrientes de calcio.
Esto básicamente basado en la explicación inicial de que aquí lo que estamos es frente a un desequilibrio de corrientes de entrada y de salida. Y más contemporáneamente, el manejo va yendo hacia el lado de la ablación por radiofrecuencia. Básicamente, como comentábamos al inicio, por la afectación a nivel epicárdico, por la ablación entonces del epicardio anterior del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Respecto a esa indicación de ablación, un artículo de este año de Circulation lo que habla es de un reporte Bravo que está dirigido básicamente estaba dirigido a revisar la seguridad y la eficacia de la ablación por radiofrecuencia en pacientes portadores de DAI por Brugada, ¿no? La población que se evaluó, está más o menos aquí, no sé si llega a verse, básicamente son de edad media de 42 años, eran 159 pacientes, 156 de ellos varones, todos sintomáticos, por eso eran portadores de DAI, con muerte súbita recuperada, 125, era un 80% de ellos. De estos pacientes, solo el 20% tenía historia familiar, el 70% no tenía historia familiar y un 10% que era no conocida. Estos pacientes tenían un patrón Brugada espontáneo en un 75%, y se hizo una evaluación de su número de episodios de descarga del dispositivo. Y un 35% de ellos comentaba alto nivel de descarga de más de 10 episodios, de 5 o 9 episodios, 17%, y solamente un 10% decía que no tenía descargas. En ellos se había intentado inicialmente, en el 30% de los pacientes, el manejo con quinidina para disminuir la carga de tratamiento del dispositivo. En 30% de ellos no fue tolerada o falló simplemente la medicación. Cuando se evaluó la presencia o no del gen, del SCN5A, del cromosoma 3, lo que se encontró es que el 19% tenía el gen positivo, los demás no. Y la distribución de los pacientes respecto a su procedencia, de Asia del Sur, japoneses y chinos, entre ellos el 80% prácticamente. Y el resto de la población era más variada, hispanos era el 1.5%. En ese reporte lo que se indica es de que los pacientes fueron ablacionados dependiendo del estudio y la inducibilidad que se tuvo, y que el 100% de ellos fueron ablacionados a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y un 29% en la cara inferior del ventrículo derecho. Se mapearon diferentes zonas y se dieron porcentajes a diferentes zonas, y lo que se refleja en la gráfica de la mano derecha es una comparación entre los eventos de descargas pre y posablación. La línea negra vertical del medio es el momento de la ablación, y todas las líneas horizontales reflejan la cantidad de pacientes respecto a la cantidad de episodios que tenía. Entonces, lo que se indica es de que un 80% después de la primera ablación, el 80% de los pacientes quedaron libres de arritmias ventriculares al seguimiento, con normalización del patrón típico que tenían previamente a la ablación. Como habían todavía personas que no habían quedado recuperadas de esto post-ablación, se hizo una segunda ablación tras el seguimiento, y un 15% más, es decir, el 95% de la población inicialmente estudiada, llegó a liberarse de la presencia de arritmias ventriculares con normalización de su electrocardiograma de base, que era un patrón de tipo 1. ¿No? Entonces, esto lo que dejó en evidencia, dado el reporte, es de que la ablación por radiofrecuencia es segura, es eficaz. Como única complicación que se encontró fueron 2% de pacientes con hemopericardio, pero lo que podría mejorarse en todo caso es la casuística, porque entre una y otra la población fue un poco menor de la que se deseaba. Sin embargo, como objetivo primordial, que era buscar la seguridad y la eficacia del procedimiento, sí que se llegó a concretar el punto. Respecto a las últimas guías
de la Sociedad Europea, básicamente aquí lo que hay que tener en consideración es que el implante EDAI, por clase 1 de recomendación, es claro que debe estar implantado en un paciente sintomático, es decir, un sobreviviente de un arresto cardíaco o con arritmia ventricular documentada, espontánea, sostenida. Luego, se puede implantar un holter subcutáneo. Debería ser una consideración en un Brugada en el cual tengamos un síncope no explicable. La quinidina debiera ser considerada en pacientes con un Brugada que tenga criterios para DAI, pero que por alguna contraindicación o rechazo al procedimiento, pues no se pueda acceder a ello. Luego, la ablación por catéter a nivel de tracto de salida de ventrículo derecho debiera ser considerado en pacientes con un síndrome de Brugada que tienen descargas persistentes apropiadas del dispositivo. La estimulación programada electrofisiológica puede ser considerada en pacientes asintomáticos que tengan de forma espontánea un patrón de tipo 1, y algo muy importante es que está no recomendado, está totalmente desaconsejado la ablación por catéter en pacientes con Brugada asintomático. Y además, dentro de la guía de 2022, se tiene la forma de manejarnos frente a un paciente con sospecha de un síndrome de Brugada. Lo primero que se tiene que decantar es si es que estamos frente a un paciente con arritmia ventricular documentada o no. Esta gráfica lo que muestra es en caso de que fuese no documentada. Si es no documentada, debo ponerme frente al electrocardiograma y definir si es que tengo un patrón de tipo 1 o no. Si es un patrón de tipo 1, que estamos en el brazo de la mano izquierda, las recomendaciones generales básicamente van a estudiar el cuadro si es que ha tenido o no algún episodio sincopal. Si no ha habido sincopal, tengo entonces básicamente que manejar el manejo es el seguimiento nada más. Si es que ha habido un cuadro sincopal en este paciente con un patrón de tipo 1 espontáneo y el cuadro sincopal es cardiogénico, no hay duda que el manejo es implante del DAI. Si es que implantado el DAI existe recurrencia sintomática de la arritmia ventricular, el manejo por una recomendación 2A es quinidina. Y si aún persiste esta sintomatología de la arritmia ventricular, el siguiente paso es una ablación por catéter. En el caso de que estemos frente a un paciente con sospecha de Brugada, pero con arritmia no documentada y sin un patrón típico, un patrón 1, entonces debo ponerme frente a que si estamos o no a un cuadro sincopal o una respiración agónica nocturna. Si es que es ese el caso, debo intentar dejar en evidencia patrón típico. Entonces hago un test de provocación con bloqueantes de sodio. Si es que el resultado es positivo, ya tengo un patrón de Brugada sintomático, pasa al DAI. Si es que es negativo, tengo que seguir evaluando otro tipo de cuadros respecto a las guías de síncope. Si es que el paciente no tenía un patrón típico y no tuvo un cuadro sincopal, pero tiene familias que con síndrome de Brugada o muerte súbita, lo mismo, debo acceder a una prueba de bloqueantes de calcio de tipo provocativa. Si es que es negativa, se descarta el cuadro, y si es que es positiva, a seguir las recomendaciones básicamente, como comenté en una gráfica anterior. Ahora bien, si es que la sospecha de Brugada existe y la arritmia ventricular está documentada, entonces debo evaluar si es que tengo un patrón típico. Si es que ese es el caso, ya tengo el diagnóstico del patrón más la arritmia documentada, debe hacerse un implante de DAI. Si es que la recurrencia post-DAI se sigue manteniendo de las arritmias ventriculares, quinidina, y posteriormente si persiste la ablación por catéter. En caso de que tenga esta arritmia ventricular sostenida o muerte súbita cardíaca abortada, pero sin patrón espontáneo de tipo 1, debo intentar nuevamente dejar en evidencia el cuadro, hago un test de bloqueantes de canales de sodio. Si es que el resultado es positivo, voy por la vía del DAI. Y si es negativo, debemos mantener la evaluación para intentar encontrar alguna causa alternativa
que me genere y me explique la arritmia ventricular o el arresto cardíaco que he tenido frente. Finalmente, como cuadro de resumen, tener más o menos una idea global de esto, la importancia de conocer los patrones del Brugada, recordar que el patrón único típico es el patrón de tipo 1, que esto puede ser cambiante en el tiempo en el mismo paciente, que es recomendable cuando se tenga dudas mejorar la sensibilidad de la gráfica eléctrica poniendo electrodos un poco más altos, como se ve en el gráfico inferior izquierdo. Recordar de que esto se debe a un desequilibrio eléctrico a nivel membrana que afecta básicamente a las células epicárdicas, que está en relación predominantemente a una causa genética que sin embargo solamente está en 25-30% como positiva, que es el gen 5-ACNCA, y que el manejo predominante como para evitar la muerte súbita en relación a estas arritmias ventriculares malignas es el implante del DAI, pero que como manejo sintomático y contemporáneo se está planteando, fuera de lo que es la medicación, lo invasivo, que es el manejo ablativo, básicamente a nivel epicárdico del tracto de salida del ventrículo derecho, con mejoría no solamente de los síntomas, sino también de normalización del electrocardiograma, y que se ha evaluado según el reporte Bravo de que tiene la capacidad de mejorar los síntomas y de normalizar el electrocardiograma. Eso es todo lo que tenía, Doc. Si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Excelente, Juan. ¿Puedes poner la diapositiva, la penúltima? O la antepenúltima, diría yo. Antepenúltima, Doc. Sí, esta es muy interesante, ¿no? Donde tú haces un resumen del manejo del síndrome de Brugada, ¿no? Que después lo vamos, pues, a analizar, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, pues, este es un escenario en el cual, pues, el paciente tiene, pues, un patrón sugerente de Brugada y, pues, si tiene o no tiene patrón, pues, típico, ¿no? Acá en esta gráfica que presentas no hablas del estudio electrofisiológico, o si consideras esta como una estrategia de manejo. Ya, bueno, Doc, el estudio fisiológico yo creo que debiera ser importante en los pacientes que tengan, que sean asintomáticos y que tenga yo la duda de si son inducibles o no, ¿no? Como comenté en su momento, hay cierta discordancia y cierta duda respecto a cómo decantarse. Brugada abogaba porque sí se debiese manejar electrofisiológicamente y poder ver si es que hay indisolubilidad de las arritmias ventriculares, y otras vertientes que desestimaban su uso. Claro. ¿No? Yo estoy a favor de que sí. Según este algoritmo dice, si tienes un patrón tipo 1 espontáneo, sin síncope, seguimiento. Seguimiento, claro. O sea, ahí lo desestiman, básicamente. ¿No? Porque es lo interesante en esta gráfica. Pero sí, muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, quería reforzar eso, después vamos a hablar de ese aspecto fundamental. Y lo que acabas de comentar es muy, muy importante, ¿no? El síndrome de Brugada es una canalopatía que claramente, pues, tiene, pues, las alteraciones en los canales de sodio, fundamentalmente, como bien has comentado. Este tipo de mutación suele, pues, ser muy cambiante, ¿no? Y la forma de manifestación, de exacerbación de esta mutación genética suele ser muy, muy cambiante. A todo nivel, ¿eh? Muy cambiante a nivel de las láminas del miocardio, ¿no? A veces es más intensa, ¿no? La manifestación de esta mutación genética en el epicardio, que en el endo, que en el meso, y ahí evidentemente en estos periodos suele, pues, verse con más facilidad el patrón tipo 1, ¿no? Y ciertas condiciones externas, la fiebre u otros factores, a veces el tono parasimpático, como bien has comentado, exacerba justamente esta mutación genética o esta diferencia transmural de alteraciones en la repolarización inicial, que genera, pues, que este patrón clásico tipo 1 se pueda manifestar con más intensidad, y que muy probablemente en este escenario de mayor manifestación de esta mutación genética, eventos arrítmicos malignos con mayor probabilidad se pueden dar, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pues tenemos clásicamente, ¿no? Justo en INCOR, ya acá están algunos doctores que rotan con nosotros, y pues ven casos, ¿no? Hemos visto casos de pacientes con patrón tipo 1, se le pone su DAI, y hoy día que se va de alta, su electro es normal.
¿No? Hoy día lo Claro. hemos visto, ¿no? Y eso expresa ¿qué? Justamente lo dinámico de esta enfermedad, ¿no? Este es el caso de un señor de 47 años, por ejemplo, ¿no? Él viene por un tema de chequeo de salud ocupacional, ¿no? Pero pues él cuenta pues que hace 2 años se desmayó mientras levantaba, hacía esfuerzo y que hace 2 semanas pues hizo relajación de esfínteres mientras dormía, ¿ok? Ese es el cuadro clínico y cuando vemos el leto es un patrón tipo 1 espontáneo. Ya está, se ganó su DAI el señor de inmediato, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aplicando tu algoritmo, no hay duda, ¿no, Juan? Claro, sí, Es un dato importante, pues, que tenemos que analizar en ese aspecto. Entonces, ya hemos hablado de que esto es una canalopatía con diferente intensidad de manifestación en las diferentes capas del miocardio, por eso justamente este fenómeno de transmodalidad hace que estos trastornos o estos eventos arrítmicos de reentradas funcionales por alteraciones en la duración de la repolarización facilita el desencadenamiento de arritmias ventriculares como fibrilación ventricular. Perfecto, pero también estos son fenómenos pues que empiezan a manifestarse de manera variable. En algunos momentos se puede exacerbar como factores como ya hemos comentado y en otros el patrón electrocardiográfico puede ser normal. Y entonces eso es lo especial del síndrome de Brugada, ¿no? Según la intensidad de la manifestación de la mutación genética, uno va a tener un patrón tipo 1 clásico, aleta de tiburón clásica, ¿no? Pero a veces no, ese patrón tipo 1 es dudoso, ¿no? Más bien parece un patrón tipo 2, tipo 3, ¿no? Pero entonces en ese escenario, pues uno pues tiene que entender que esta enfermedad puede ser dinámica y que hay veces el desenmascarar la enfermedad es necesario. Y desenmascarar la enfermedad si es que este hallazgo va a impactar en el manejo del paciente, como lo acabas de decir, me pareció muy importante. Y creo que este algoritmo refleja ese hecho, ¿no? La clásica, ¿no? Que ustedes pueden, uy, patrón, parece patrón tipo 3. Ya, vamos a desenmascarar la enfermedad. Oye, pero ¿el paciente alguna vez se ha desmayado? No. ¿Tiene historia familiar de muerte súbita? No. Y entonces, no, vamos a desenmascarar, es importante, que esto, que el otro, que aquí para allá. Bueno, de repente para conocer su entorno familiar, si tiene alguna condición, es poco relevante. Pero miren, este algoritmo expresa claramente que realmente en aquellos pacientes en quienes vamos a impactar en el manejo, sí es importante desenmascarar la enfermedad. Caso contrario, no es tan relevante hacerlo, ¿no? Entonces, si su paciente tiene unos patrones que sugieran, pues, no necesariamente puede ser 1, el 2, el 3, y necesitamos desenmascarar, pues, el patrón tipo 1 clásico, es fundamental, pues, que en el paciente haya historia de síncope o historia familiar de muerte súbita. Tienen un patrón dudoso o un patrón tipo 2 o patrón tipo 3 y tienes historia de síncope o historia de muerte súbita familiar, en ese paciente sí o sí tienes que desenmascarar con los fármacos ya comentados, ¿no? Entonces, ese es lo primero que podemos comentar en el síndrome de Brugada. Es una enfermedad cuyo principal síntoma puede ser la muerte súbita y que generalmente lo vamos a ver pues con mayor intensidad entre los 30 y 50 años, como mostraste en tu gráfica, ¿no? Ese es un dato muy, muy interesante que debemos de comentar con respecto al entendimiento de esta canalopatía. Con relación pues bueno, ya hemos hablado pues de lo que es el patrón electrocardiográfico, cuán cambiante puede ser por distintos factores. Con respecto al diagnóstico, también es importante, ¿no? Que recuerden que el patrón tipo 1 a veces se puede manifestar o se puede ver con más facilidad o más claridad si es que tomamos derivaciones altas, ¿ok? Y eso es importante recordar. Las derivaciones altas, ya no en el cuarto espacio intercostal, sino en el segundo espacio intercostal o tercer espacio intercostal, puede registrar con mayor claridad un patrón clásico de síndrome de Brugada y que pues nos puede facilitar el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Con respecto al manejo, evidentemente en prevención secundaria las cosas son muy claras, ¿no? Si su paciente ha tenido un arresto cardíaco o ha tenido una TB, ¿no? Monomórfica sostenida o polimórfica, evidentemente este paciente con síndrome de Brugada, pues evidentemente pues tiene indicación de implantarse un DAI, ¿no? Y el manejo que corresponda, con quinidina, ¿no? O ablación pues del sustrato arrítmico de estos pacientes. Pero si este paciente no tiene pues historia de arresto cardíaco personal, ¿ok? O arritmias ventriculares sostenidas, pues acá la clave es el cuadro clínico, ¿no? Y el cuadro clínico es muy fundamental, ¿no? La evaluación de síncope en estos pacientes es clave. Y es clave, pues, hacer un abordaje adecuado de cómo es el síncope en estos pacientes. Si el síncope es claramente cardiogénico, la guía lo dice, ponle un DAI, no hay discusión.
¿correcto? Pero también en este cuadro, si bien no lo colocan, pero sí yo reforzaría el tema de respiración agónica nocturna. O este dato que les comenté, ¿recuerdan de este paciente que les comenté? Que refiere a haber tenido relajación de esfínteres hace 2 semanas. Imagínense, ¿qué otra explicación le podemos encontrar a este paciente, Juan Rubio Santos? ¿Qué opinas? ¿Te parece relevante este hallazgo de relajación de esfínteres mientras dormía de este paciente? Básicamente por el hecho del dormir, ¿no? Porque la respiración agónica sí que es nocturna, sí que como síntoma también te plantean la convulsión como Imagínate que el paciente tiene patrón tipo 1 y te cuenta, doctora, hace un mes desperté con los esfínteres relajados, o sea, mi cama sucia, me oriné. ¿Qué interpretación tiene eso para ti? Y Y le tomas un electro y un patrón tipo 1. Ya, bueno, con un patrón tipo 1, ante la convulsión, bueno, el tema está en que si considero la relajación de esfínteres o la respiración agónica en ese caso como parte de un foco sintomático arrítmico, ya tendría que plantearme la idea del dispositivo. Porque Claro, pues, tengo un así es. electro, ¿no? Ese paciente se murió, hizo una FB. ¿Qué otra explicación le encuentras a que ella relajó esfínteres, ese señor? Claro, sí. No hay otra, ¿ok? Entonces, ese es otro dato, ¿no? La respiración agónica, ¿por qué? Porque alguien lo vio. Pero, ¿cuántas personas tienen la suerte de que su esposa o alguien que esté a su costado lo ve, pues, con esa respiración agónica? Muy raras veces, ¿no? ¿Correcto? Claro. Hay veces sí, hemos visto casos donde comenta, oye, no reaccionaba, lo tuve que, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Relajación de esfínter, respiración agónica, síncope, pues son datos clínicos muy fuertes, ¿no? Que te hablan de un paciente de alto riesgo, a quien le tienes que implantar un DAI, ¿ok? Si tiene su patrón tipo 1 espontáneo. Pero si tienes esa clínica, pero el paciente no tiene un patrón tipo 1 espontáneo, le has puesto derivaciones altas y nada, pues aquí tienes que considerar la posibilidad de desenmascarar la enfermedad. Bueno, y ver si tiene desenmascarar la enfermedad, ¿no? Y si la desenmascaras, pues se ganó su DAI, ¿correcto? Bueno, el otro escenario es qué pasa si mi paciente pues encontró un patrón de Brugada tipo 1 y no tiene nada, no tiene historia de síncope, no tiene alteraciones en el sueño, no hay respiración agónica nocturna, no hay relajación de esfínteres, no hay nada, ¿no? No tiene historia familiar de muerte súbita, no tiene nada este paciente, solo es patrón tipo 1. ¿Qué hacemos? Según lo que me estás mostrando frente a mí, me dice observar. Según Brugada, estudio electrofisiológico. Estudio electrofisiológico, claro. Entonces acá es controversial, ¿no? ¿No? Según las guías actuales se apunta a que mejor observes y no hagas mayor cosa. Según pues los consensos pues previos pues consideran la posibilidad de plantear un estudio electrofisiológico para definir si inducimos alguna arritmia ventricular sostenida, ¿no? Y bueno, yo le pues... creo a Brugada. ¿Perdón? Yo le creo a Brugada. Correcto. Bueno, pero la evidencia es lo que hay que más creer en el tiempo, Claro, ¿no? Más sí, que sí. creer lo que él Por opina, ¿no? O supuesto. sea, hay que ver qué dicen los estudios clínicos en el seguimiento. Las tendencias más bien apuntan a que no hay más evidencia, pues, ¿no? Es opinión de un experto y punto, pero Claro. no más. Tenemos que ver qué es lo que las evidencias en el tiempo respaldan. ¿El estudio electrofisiológico realmente predice que este paciente asintomático se va a morir? ¿O de repente simplemente no? Realmente el estudio electrofisiológico con estos pacientes podrían pues generar falsos positivos en gran cantidad, ¿no? O a la inversa también, falsos negativos. Son negativos. Bueno, habrá que esperar, pero por el momento hay esta controversia y si sigues uno u otro camino, nadie te va a reclamar porque la evidencia es discutible, ¿no? Mi tendencia personal es hacer estudio electrofisiológico, ¿no? Si es patrón tipo 1 espontáneo sin síntomas de relevancia, ¿no? Bueno, ese es con respecto a síndrome de Brugada. ¿Alguna pregunta del auditorio virtual? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Iván, En cuenta. los pacientes, bueno, que tienen este patrón de Brugada tipo 1 espontáneo, digamos, ¿no? Digamos que es más fácil, ¿no? Pero en los pacientes, por ejemplo, que hacen un patrón de Brugada intermitente, ¿no? En los cuales o hay sospecha, ¿no? Los test provocadores con estos bloqueadores de los canales de sodio, amalinas, flecainida, ¿qué tan frecuentes son, no? Porque mucho lo leemos en la literatura, pero a veces en el medio es difícil conseguir este tipo de fármacos, sobre todo la amalina, en qué contexto
se hace, digamos, ¿no? Porque puede también desencadenar algo, ¿no? No sé si podemos ampliar un poco más este punto. A ver, eh, Bueno, Juan. pero si es que estamos hablando de un paciente al quien no le has documentado el patrón tipo 1 en ningún momento, ¿verdad? Porque si ya lo has documentado en algún momento, aunque luego tengas el patrón 2 o 3 o que sea normaloide, ya no habría que hacer ningún test de provocación. Ahora, si tú tienes un paciente con un patrón 2 3 normaloide, qué sé yo, pero te llama la atención, sospechas de que pueda tener un componente de Brugada, el tema ahí básicamente es ver si es que es sintomático o no, y si no lo es, ver antecedentes de la carga familiar. Como decía, si es que yo no tengo síntomas, si no tengo antecedentes de carga familiar, es poco práctico meternos en el espiral de buscar importar un medicamento, porque se tiene bajo el criterio de que toda prueba que se haga debe hacerse en principio si es que el resultado me va a modificar mi plan, mi tratamiento. Pero si mi plan va a ser seguirlo, ya sea que lo induzca o no, solamente por documentar que encontré un Brugada, pues no sería muy práctico, ¿no? Ahora, respecto a la logística de importar o no el medicamento, ahí sí no tengo datos exactos de cómo manejar eso, ese tema de importar o traer, porque claro, los medicamentos no están accesibles para nosotros. Muy de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? Es importante ver la utilidad clínica de lo que quieres detectar. Y los escenarios están muy claros. Si tienes esos patrones, 2, 3 o medio dudosos de que son o no Brugada, tiene que acompañarse de algo para que sometas al paciente a este riesgo, ¿ok? O a este procedimiento de desenmascarar el patrón tipo 1, ¿no? O sea, tienes que tener un paciente con historia de síncope o historia familiar, como comenta su compañero, o que es un paciente post-arresto cardíaco, pues, ¿no? Imagínense, post-arresto cardíaco o que llegó a emergencia con una TB polimórfica, TB monomórfica, no lo sé, ¿no? Y el patrón parece tipo 2, tipo 3 o dudoso. Entonces, en ese caso, pues sí vale la pena desenmascarar la enfermedad, ¿no? Especialmente en el primer escenario, donde pues sería pues prevención primaria, ¿no? En el caso de prevención secundaria, de manera práctica, igual vas a poner SUDAI, sin duda, pero evidentemente el diagnóstico es fundamental para el impacto familiar. En este escenario, para el paciente, realmente es fundamental este dato, ¿no? Historia familiar, como bien comentó su compañero, o historia de síncope. Si no lo tiene, el impacto clínico no lo es, como lo muestra esta guía, miren, o este flujograma, ¿no? Si su paciente es asintomático, no tiene historia familiar y el patrón no es tipo 1, pues dele de alta. ¿Ok? En este caso, en los grupos en donde vale la pena desenmascarar el patrón Brugada, tipo 1, pues es complicado, ¿no? El fármaco ideal es la agmalina, ¿ok? De lejos es la agmalina. En el Perú no hay, ¿ok? Y para entrar a agmalina como un producto oficial, formal, pues no existe el registro sanitario como tal. Lo tendrás que traer a escondidas, ¿no? Y eso evidentemente escapa del manejo real, ¿no? Basado en algo formal. ¿Qué fármacos tenemos a la mano? Pues flecainida, ¿no? Propafenona también, pero realmente en la actualidad en el Perú a veces usamos flecainida como fármaco para desenmascarar síndrome de Brugada, ¿no? En alguna oportunidad se trajo asmalina, pero pues como les repito, es anecdótico, ¿no? No contamos este fármaco como tal, ¿no? En nuestro medio. Así es que en casos muy específicos, donde es fundamental desenmascarar la enfermedad, donde es fundamental, pues, para el manejo y la decisión clínica del manejo del paciente, ahí sí va a ser fundamental buscar los métodos que nos permitan desenmascarar la enfermedad. Si no hay, pues trataremos de hacerlo con flecainida, ¿no? Y pues si es que es factible, pues tendremos que coordinar para que traigan asmalina, ¿no? Pero realmente es bien difícil traerlo porque no hay acá. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces bueno, damos por terminado tu presentación,